triunfo, una vida de poder. Amén. Si usted me oye, me entiende acá, pero después no la puedo aplicar, de nada me sirve. Es necesario que yo pueda ir tomando, porque justamente lo que vamos a hablar en esta noche, y vamos a terminar esta serie de 20 puntos, es que Dios, a través de su palabra, nos ha revelado cómo poder enfrentar distintas situaciones. Amén. Porque cada uno de nosotros enfrentamos distintas situaciones en la vida. Hay momentos de alegría, hay momentos de tristeza, hay momentos de prueba, hay momentos donde podemos compartir alegrías en el nivel familiar, y hay veces que hay problemas y tristezas y conflictos. Y tengo que saber qué es lo que Dios dice. ¿Cómo Dios me ayuda a mí, su hijo, a enfrentar esta situación? El sábado pasado terminaban en la número 12, dos más. ¿En la 13 terminaron? Muy bien, vamos a la 13, chicos. ¿Por qué sentirse solo? Dice, si Jesús dijo que Él está conmigo siempre y que nunca me dejará ni me abandonará. Es el power número 13. ¿Y en qué nos basamos? Porque alguna vez te sentiste solo, sola, sí. ¿Y qué hago? ¿Cómo enfrento esta situación? Y necesito aprender, ¿sí?, justamente las promesas de Dios para usarlas en ese momento. Cuando vos te duele la cabeza y en casa tenés una cafeaspirina, ¿la tomás o no la tomás? La tomás porque es ese momento. No la tomás cuando no tenés ningún dolor. La tenés que usar en el momento adecuado. ¿Sí? ¿Se le fijó el power? ¿No lo pueden pasar? Número 13. Estoy esperando por el texto. Mateo 28, 20. Para aquellos, en primer lugar, y aquí Jesús prometió que Él estaría con nosotros, ¿cuándo? Todos los días. ¿En algún mes en especial? ¿Cuándo? Siempre. Solamente en el 2014. No, ¿por qué no? Hasta el fin del tiempo, hasta el fin del mundo, dice el versículo. O sea que yo sé que en el 2014, en el 2015, en el 2016, los que vengan, yo sé que estoy seguro si me tomo de la mano de Él. Amén. Que puedo experimentar su compañía, su gracia. Que Dios está esperando que yo confíe en Él. Que sé que Él está conmigo. Una de las cosas que ya lo he contado, pero como tuve una sola niñez y una sola adolescencia, te lo tengo que volver a contar. Cuando cumplí los 12 años, mis padres compraron un negocio en Bragado y nos fuimos a vivir a Bragado. Y como los estafaron, perdimos todo, quedamos en la calle y el pastor nos prestó el galpón de su casa, pero yo venía de vivir de Castelar, Buenos Aires, y nunca había vivido en el campo. Así que el pastor vivía en el campo, a 6 kilómetros de la ciudad. Y cuando teníamos las reuniones de jóvenes y terminaban, y me tenía que ir a las 12 de la noche en bicicleta hasta la casa, una vez que pasaba la vía y se terminaban las luces de la ciudad, usted imagínese que esa bicicleta iba tipo cohete, que no sintiera ningún ruido, y si sentía, pobre de que se cruzara, y así hubiésemos quedado. Pero había en aquellos años un coro que decía que Jesús iba conmigo a todas partes. Conmigo, conmigo. Él siempre va conmigo a todas partes. Y ese coro era lo que yo declaraba bien fuerte mientras iba pedaleando a todo lo que da,
una vez que pasaba la zona de oscuridad. Porque entraba a mis oídos y estaba seguro, aunque tenía Quickie, de que alguien mayor que yo me estaba acompañando. Si bien es cierto que tenía miedo, tenía 12 años y era mi primera experiencia de vivir en el campo, sí fíjense que las promesas de Dios me servían para pararme en el momento justo. Porque yo podía cantar esa promesa que está basada en este versículo, sabiendo que Él iba conmigo a todas partes, siempre, que Él me estaba cuidando. Y eso muchas veces quitaba de mí esa ansiedad. No voy a decir que no iba rápido, sí, tenía temor, sí, pero la palabra empezaba a actuar en mi vida y esos 6 kilómetros, era un coro repetido, pero iba conmigo, estaba conmigo, yo podía declarar que Él estaba. Esto es lo que Dios está esperando. Que no simplemente sepamos la palabra, sino que la podamos aplicar en el momento adecuado. Por eso es tan importante que cuando veamos estos estudios, así como vemos los sábados, vos saques el apunte en la semana y mires. No porque el pastor te va a preguntar el sábado lo que estoy diciendo, sino porque es para aplicar. Yo tengo que tener la seguridad, cuando me siento solo, me siento sola, voy a pasar un momento en el cual estoy allí con mis fuerzas, saber que Él está conmigo siempre. Dice Hebreos 13:5, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Y miren, esta es otra verdad. Él no te va a desamparar. Perdimos todo. Sigo en el mismo ejemplo. Todo. Le quedaron los muebles porque hicieron un mal negocio y los estafaron. Todo. Pero cuando llegamos, y encima Bragado había tomado un gran negocio para los buggies de tren, así que no había dónde alquilar. Y nosotros teníamos que entregar el local. Salimos a recorrer y un rematador nos prestó una casa en demolición. La verdad que fue tremendo. Pero en cuanto nos acercamos y encontramos en Bragado la iglesia, porque miren cómo Dios hace las cosas, nos prestaron en una ciudad que no conocíamos, nos prestan una casa en demolición. ¿Dónde estaba esta casa? A media cuadra de la iglesia. Así que descubrimos dónde estaba la iglesia. Y cuando fuimos y los pastores fueron a ver, fue que nos prestaron el galpón, que el galpón era una mansión al lado de la casa donde estábamos. Y pudimos ir. Él no te va a desamparar. Él no te va a dejar aun cuando pases la crisis más profunda. Él está dispuesto a enviar de alguna manera a sus ángeles, que a veces no son simplemente ángeles espirituales que están al servicio del Señor, sino a aquellos, ustedes, nosotros, que somos siervos del Señor, que pone alrededor nuestro para ayudarnos en situaciones difíciles. Por eso es tan importante permanecer y estar en el cuerpo y entender que somos una gran familia. Recién llegábamos a esa ciudad. Todavía no nos conocían. Sin embargo, la familia de Dios fue la que nos abrió las puertas y nos ayudó a pasar ese momento de conflicto. ¿Qué estaba haciendo Dios? ¿No había visto? ¿Era producto de pecado? No. Dios tenía un plan más maravilloso y grande para toda nuestra familia. Él a los pocos años me llamó al ministerio. Dios trabajó en todos nosotros. Nos sacó
de una vida espiritual chata a un lugar donde aprendimos de su obra, de su poder, de su espíritu, de los milagros y maravillas que Él puede hacer. Dios tenía otros planes, pero sin embargo, cuando vos lo mirás con los ojos naturales, ¿qué pasa? ¿Qué sucedió? ¿Por qué? Si eran familias fundadoras de iglesia, yo estaba ya a los 12 años en el coro de la iglesia. Estábamos trabajando activamente. Estaba todas las cosas bien. Pero sin embargo, en esa prueba, Dios tenía otros planes. Y aun cuando en el momento de perder todo, se sintieron desamparados o se sintieron mal y quizás preguntaron, como papá se preguntó, ¿qué pasa? La promesa de Dios se mantuvo constante. No te desampararé ni te dejaré. Y eso es la misma manera, pero tengo que saberlo. Tengo que ser consciente de esta realidad. Tengo que aplicarla a mi corazón y saber que en el momento de la prueba, en el momento difícil, Él dice, no te voy a desamparar. Y yo tengo que pararme, porque si no, por más que haya 20, 50, 1000 maneras de triunfar en la vida, en Cristo Jesús, pero no las tomo, es como el janiol. Si a vos te duele la cabeza, como decíamos recién, y el janiol lo tenés ahí y no lo tomás, ¿te va a hacer efecto? No. El dolor va a seguir. Es lo mismo que cuando va al médico. Usted muchas veces ha ido al médico, el médico le recetó las cosas y después fue a la farmacia y dijo, ay, no, es demasiado caro y no compró el remedio. Por más que no le hizo efecto. Necesitaba verdaderamente que ese remedio llegara a su cuerpo. La misma manera la palabra de Dios tiene que hacerse carne en nosotros. Yo tengo que tomarla, declararla y creerla. Amén. Así que cuando estés viendo en casa esto, cuando estés repasando estos 20 puntos, tenés que saber que esto tiene que ser parte de vos. 20 textos me tengo que aprender. Y sí, vas a tener que aprenderte palabra de Dios para poderte parar en las situaciones distintas de la vida. Vas a tener que saber cuál es la respuesta de Dios para enfrentar esta situación. Y esto es lo que estamos haciendo los sábados. Amén. Así que toma la palabra y comienza a ver. Porque dice el siguiente tema, y entramos al tema de hoy, ¿por qué sentirnos maldecidos o víctimas de mala suerte si la Biblia dice que Cristo me redimió de la maldición de la ley para que pudiera recibir su espíritu? Hay veces que las personas vienen bajo maldición. Hay veces que hay personas que viven una vida, aún al llegar a Cristo, bajo maldición. Y tengo que saber que toda maldición, sea de herencia, sea una maldición generacional, sea una maldición que profirieron contra mi vida, contra mi negocio, contra mi familia, contra lo que sea, en Cristo puedo ser libre. Y si la curandera se murió, también. Dios tiene más poder que cualquier palabra o trabajo hecho. No importan los tiempos o las edades, porque Dios es eterno. Amén. Así que si miramos Gálatas capítulo 3, versículo 13 y 14, tenemos que pararnos en esta palabra. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos las promesas del Espíritu. Miren qué tremendo esta palabra. Cristo estuvo dispuesto a morir en aquella cruz para hacerse maldición por nosotros. Él tomó el lugar. La redención de Cristo Jesús
produce que también a través de su sangre, yo y vos, cada uno de nosotros, podamos ser redimidos de toda maldición. Amén. Él nos libertó. Pero fíjense que como es Dios, es tan grande, que no solamente nos liberta, sino que provee algo más. Fíjese el versículo 14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles. ¿Hay algún gentil acá? ¿Quiénes son los gentiles? A ver. Nosotros, a menos que haya algún judío. Como no hay ningún judío entre nosotros, vos sos un gentil. Esto es lo que es el lenguaje bíblico. Eran personas que no eran parte del pueblo judío. Así que para todos nosotros, dice que Dios, a través de Jesucristo, nos libró de la maldición y trajo las bendiciones que eran para su pueblo desde Abraham. A fin que las podamos recibir por medio del Espíritu Santo, las promesas del Espíritu para nuestras vidas. Así que, querida, en esta noche vos tenés que tener claro que como hijos de Dios somos herederos de todas las promesas de Dios. Todas las promesas de Dios son para nuestras vidas y somos merecedores o acreedores de esto a través de Jesucristo. Sí es cierto también que cada una de estas promesas está condicionada, ¿sí? Y que necesito yo creer en primer lugar a Dios. Tengo que creerlas, aceptarlas y comenzar a vivir en esa dimensión. Porque muchas veces el problema que el cristiano enfrenta es que conoce pero no cree. Conoce y no cree. Y vamos a ver si Dios me ayuda. Voy a ver si Dios puede sanarme. Voy a ver. Pruebo. Yo tengo que tener la convicción, la seguridad que las promesas de Dios son para mí. Que Él ya pagó el precio. Dice que Él fue colgado en ese madero para que fuéramos libres de toda maldición. Algunas veces a lo largo de este ministerio, a algunas personas me ha preguntado, Pastor, ¿Dios me puede libertar de esto? Dios ha surgido, Dios puede quitarme esto, ¿cuándo va a salir? Y hay veces que el proceso de liberación es un poco largo, pero Dios puede romper toda maldición. Dios puede romper toda atadura, porque Él ya la venció en la cruz del Calvario. Y es problema de nosotros que a veces sea larga, porque hay muchas veces que no confesamos todas las cosas. Hay veces que nos da temor. Hay veces que ni lo sabemos y es allí cuando el Espíritu de Dios tiene que intervenir. Pero tiene que haber disposición. Tiene que haber disposición en nuestras vidas. Por eso es tan importante, querido, que entiendas que cada sábado que venís tenés que tener tu papel y tu lápiz para anotar. Porque vamos a estar dando principios de vida. Principios que necesitas aplicar para que vos puedas tener armas. Fíjate, estamos hablando de 20 situaciones distintas, y ustedes ya tienen anotadas 14 y estamos en la número 15. Este es tiempo para que vos puedas ver esto. ¿Por qué, dice la número 15, ¿por qué estar descontento si yo, igual que Pablo, puedo aprender a estar contento en todas mis circunstancias? Y dice Filipenses 4:11, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Quiero aclarar con esto del contentamiento, es que Dios espera que nosotros tengamos esta actitud de humildad y contentamiento. ¿Qué significa eso?
Significa que tengo que estar agradecido a Dios por lo que yo tengo hoy. ¿Tengo que perder las metas que tengo para mañana? No. Porque puedo y debo en la vida ser un hombre, una mujer que tenga metas, porque soy llamado, sos llamada a ser como Cristo, a andar en el camino de Cristo. Y cada uno de nosotros sabemos que nos falta un montón, ¿o no? ¿O hay alguno que ya está a punto de ser un Cristo? No, ¿no es cierto? Nos falta un montón. Hay cosas que todavía ser transformadas, hay cosas que tienen que ser cambiadas. Pero Dios está esperando que nosotros sí tengamos ideales, tengamos metas y vayamos adelante bajo la visión de su reino. Pero tengo que saber contentarme. Esto habla de no tener envidia. Ay, la hermana sacó el coche nuevo, vino a dar testimonio. Pero si hace poco que viene. Porque a mí no, que hace 10 años que vengo a la iglesia. ¿Por qué? Y empieza a veces los celos, la contienda. ¿Cómo está? Tengo que aprender a contentarme con lo que yo tengo, sin perder de vista lo que el Señor tiene para mí. Amén. No significa que te conviertas en un cristiano chato, que no tenés metas, que no querés avanzar o que te tiene que dar todo igual. No, el contentamiento está hablando de ese corazón que está contento con lo que ya tiene, que da gracias a Dios por lo que Dios le ha entregado, pero que a su vez está esperando lo que el Señor tiene para él. Amén. Porque Dios tiene grandes cosas para cada uno de sus hijos. Entonces necesito tener esta visión clara. Pero también tengo que entender esto, porque si yo tengo en mi corazón envidia, celos, Dios no me va a poder bendecir. Porque son elementos que estorban a la vida. Amén. Número 16. ¿Por qué sentirse sin valor si Cristo se hizo pecado por mí para que yo pudiera llegar a ser la rectitud de Dios en él? Y dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado por nosotros los hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Hay muchas personas que se sienten poca cosa. ¿Yo lo voy a hacer? ¿A mí me va a usar Dios? ¿Yo podré lograr esto? Muchas veces, por las distintas situaciones que ha vivido la persona, por distintos motivos, sea familiar, sea en la educación, la persona se siente menos. Su autoestima es muy baja debido a situaciones que ha pasado y no puede entender que en Jesús ha sido justificado y ha sido hecho hijo de Dios. Y vos y yo somos hechos hijos de Dios. Y eso, que parece tan simple, es un título muy grande. Porque ser hijo de Dios, hija de Dios, implica ser herederos de toda su gracia. Ser hijos del Padre Celestial, del que tiene todo poder y toda autoridad y todo dominio. Ser hijos de aquel que me bendice. De aquel que puede obrar en mí. No soy poca cosa, soy un hijo de Dios. Sos una hija de Dios. Podés tener la frente en alto, claro. Hay veces que andamos medio escondidos porque andamos haciendo lo que no es de hijo de Dios. Pero el problema es que vos y yo somos llamados a andar como hijos de luz. Amén.
Si yo estoy obedeciendo a mi Padre Celestial y estoy viviendo de acuerdo a su palabra, no tengo de qué temer, no tengo por qué sentirme avergonzado, no tengo por qué sentirme menos, porque soy justificado por Cristo. Él me ha hecho justicia, Él me dio la vida, Él me ha hecho su hijo y por ende puedo recibir todo lo que el Padre tiene para mí. Amén. Qué importante es esto. Viene a mi mente algo que no sé si Gabriela se va a acordar, así que lo voy a parafrasear como yo me lo acuerdo, y si no, vos me lo contás. Un día una gitana la paró, y le dijo que le iba a leer la suerte, y dice, no, yo no necesito que me leas la suerte. Dice, porque yo ya mi suerte la conozco, esta la tengo en Dios. No le dijo que la tengo en Dios, ya tengo mi suerte. Y entonces le dijo, no, vení porque te voy para leerte por las riquezas. Y le dice, no, porque yo soy rica. Entonces él la miró, claro, andaba a pie, con ropa común. ¿Rica de qué? ¿Segura de qué? La gitana se quedó media desconcertada. Dice, no, pero no. Dice, porque mi padre es dueño de todo. La gitana le abrió los ojos así. Más o menos ahí, ¿no? Cuando yo me paro en la posición de quién soy esa persona. Soy hijo del Todopoderoso. No hay nadie, no tengo otro papá más fuerte que el mío. No estoy en pobreza, ni en miseria, ni en escasez, porque tengo alguien que me respalda, que es el dueño del oro y de la plata. Entonces, fíjense en que cómo respondo a una situación determinada es cómo yo estoy parado en Cristo Jesús. Amén. Por eso les decimos muchas veces, prepárese, conozca la palabra, sepa cómo contestar, porque va a enfrentar distintas situaciones. Y van a venir momentos, hermanos, Dios nos dio una palabra en diciembre, la volvió a remarcar en febrero. Nosotros como pastores estamos recibiendo esto que Dios está hablando en otras iglesias y sigue siendo la misma palabra. Va a venir momentos de dificultad. Vienen en el 2014 momentos difíciles, pero solamente los hijos del Rey, los hijos de Dios van a poder tener la diferencia. Ahora, esto es necesario que vos lo creas y lo apliques a tu vida. Porque si vos, frente a todo lo que ya está pasando, todo el movimiento que ya está pasando, vos te pones a llorar igual que un mundano, a criticar y a decir, y sí, la verdad que esto no sé cómo va a ser, es una desgracia, y bla, 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 bla. Vos te estás poniendo en esa posición, pero sos una hija, un hijo del Rey, que Dios va a tener cuidado, que Él va a hacer que tus cosas sean prosperadas de una manera sobrenatural. Amén. Una manera en la cual vos no lo vas a poder explicar, pero a vos te va a alcanzar aunque al otro no le alcance. Y tienen el mismo sueldo. Vos vas a llegar de una manera y el otro no va a llegar. Algo va a suceder distinto porque soy hijo del Rey. Amén. Porque estoy creyéndole y estoy obedeciendo su palabra. ¿Por qué? Porque como dice aquí, ha hecho justicia en mí. Jesús me justificó, soy un justo, sos una justa. Por Cristo y por ende, sos merecedor y llevás en vos toda la gracia de Jesucristo sobre tu vida. Esto es lo que sos. Pavadita de cosa. El problema es que muchas veces, como dice en la pregunta, a veces nos sentimos sin valor. Soy una pobre cucaracha. No sirvo para nada. A mí todo me va mal.
Siempre a mí me pasan las cosas. ¿Cuántas veces dijiste alguna cosa así? Porque a mí. Yo siempre estoy mal. En vez de declarar lo que Dios dice y pararme en Dios, me paro en el sentirme sin valor, en el sentirme que no soy nada, que soy poca cosa, que no puedo. Así que si vas a enfrentar mañana alguna situación de estas, recordá que en Cristo has sido justificado y sos heredero de todo. Amén. Tenés que pararte porque tu vida tiene valor. Tu vida vale porque sos una hija y un hijo del Rey. Amén. Vamos a la 17. ¿Por qué tener un complejo de persecución sabiendo que nadie puede estar en mi contra si Dios está conmigo? ¿Cuántas veces has escuchado? Siempre todo el mundo está en contra mío. Parece que todos lo hacen a propósito. Parece que nada. Eso me mira y siempre me está mirando a mí. ¿No ves? Y muchas veces encontramos esto, personas que se sienten perseguidas, personas que se sienten acusadas, a veces sin motivo. El problema es cuando hay motivos, bueno, vos tenés que arreglar los motivos, porque si has hecho cosas mal, vas a tener que arreglarlas, ¿sí? Pero cuando la persecución es sin motivo, te sentís que todo el mundo tiene los ojos puestos en vos, que todos te están observando, que todos te están mirando, que todos hablan de vos. Y Dios dice, ¿qué pues diremos? Romanos 8:31, si estás anotando, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si estás viviendo, siempre estamos partiendo de que estás viviendo en obediencia a lo que Dios dice, ¿no? Porque vos no me podés decir, ay, la profesora me puso un 1, qué mala. Si Dios es conmigo, ¿por qué no estuvo conmigo mientras yo me copiaba? No, estudiá, negro. Para eso Dios les dio cabeza. No es que Dios y la profesora era mala y Dios no estuvo con vos. Vos tenías que estudiar. La realidad es que cuando yo estoy en una situación comprometida, con problemas o dificultades, pero verdaderamente Dios opera en esto. Venía a mi memoria hace unos años atrás, viene un joven a la iglesia y era de otra ciudad y estaba en el internado del colegio. Y empieza a venir a la iglesia y teníamos un encuentro de iglesias y él quería ir, la madre le había dado permiso, pero la dirección no lo dejaba salir del internado. Entonces el chico discute con una persona de cargo jerárquico y esta persona le levanta la mano y el chico se viene llorando. Nosotros con mi esposa le abrimos la puerta, lo charlamos con la mamá, pero al otro día fue al congreso con nosotros, a la iglesia, pero el lunes cuando yo fui a trabajar, a él lo sacaban del internado y a mí me hicieron la guerra. Entonces tuvimos todo un problemón, pero Dios fue sacando a luz hasta que la mamá vino, habló y las cosas cambiaron. Dios estuvo con nosotros. Para lo que es la ley y los papeles, habría sido un problema como docente mi actitud de haberlo cobijado. Sin embargo, Él estaba conmigo.
Dios está con vos y va a pelear la batalla cuando es injusta y la va a poner a tu favor. Dios se va a encargar de pelear por vos, porque ¿quién contra nosotros? Si Él está a favor nuestro. Por supuesto, vuelvo a decirte, no creas que te vas a copiar y Dios va a estar con vos. Pero si vos estás haciendo las cosas bien, en obediencia, Dios va a pelear tu batalla. Amén. Punto 18. ¿Por qué estar confundido si Dios es autor de la paz y Él me da conocimiento por medio de su Espíritu que habita en mí? Dice 1 Corintios 14:33, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Dios es Dios de paz y Dios no es Dios de confusión. Amén. Muchas veces estamos confundidos por nuestros propios deseos carnales. Estamos confundidos porque deseamos una cosa que va aún en contra de lo que Dios dice, pero nosotros lo queremos. Y entonces se nos mezclan los sentimientos y las cosas, y es bueno que entiendas que Dios va a traer paz a tu corazón y te va a dar claridad en tu pensamiento. Que la palabra no produce confusión, ni Dios es un Dios de confusión. Entonces puede ser que esté confundido por la situación difícil que esté pasando. Para eso Dios te puso en un cuerpo, para que vayas a tus pastores, a los ancianos, al líder de célula, un hermano mayor en Cristo que puede orar por vos, aconsejarte bajo la palabra, bajo lo que Dios dice. Y fíjense en algo muy importante. Allí nos dice, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Dios en todo lugar habla de la misma manera. Y quiero que entiendas esto. Dios habla de la misma manera. Siempre que vos busques una respuesta a alguna situación, la palabra que no trae confusión es palabra que esté respaldada por la palabra de Dios. Amén. Si no, muchas veces puede ser una palabra de hombre o una visión de hombre. Y a veces seguimos esa visión porque me conviene lo que dice. No tengo que acomodar mi vida. ¿Sí? Hoy en día vivimos esto. Muchas veces hay distintos grupos o iglesias que acomodan las cosas para poder captar a la persona, pero no lo confrontan a lo que la verdad de la palabra de Dios dice. Y usted tiene que siempre regirse bajo lo que Dios declara. 1 Corintios 2:12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Es importante que entiendas que el Espíritu Santo tiene que traer convicción y seguridad a tu corazón, y esa convicción y seguridad se tiene que dar bajo la luz de la palabra. Amén. Tiene que estar de acuerdo. Dios no es un Dios que mienta. Decíamos recién, no es un Dios de confusión. Él habla de una manera clara. Y necesito entender que no puedo ir en contra de lo que Dios ha establecido. Amén. Número 19. ¿Por qué sentirme fracasado si soy un vencedor en todas las cosas por medio de Cristo? Romanos 8:37. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y muchas veces encontramos en la adolescencia, en la juventud y aún en los adultos,
Personas que se sienten fracasadas. Personas que sienten que han perdido el rumbo. Y puede ser que quizás hayas fracasado en áreas de la vida. Puede ser que hayas tomado decisiones incorrectas y te hayan hecho fracasar. Pero eso no implica que seas un fracasado. Porque vos, como hija de Dios, como hijo de Dios, tenés que pararte en Él y comenzar a ver qué es lo que Dios tiene para tu vida. Empezar, y tienes que saber que siempre Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Y en ese propósito yo tengo que pararme y tengo que empezar a buscar del Señor. Te digo ahora a vos, los que escribiste en el Face, es una realidad. Dios te va a abrir la puerta si vos te jugás por Él. De lo contrario, siempre estás primando en otra cosa. Y vas a parecer un loco a este momento alrededor de algunas personas. Pero la realidad es que por más que vos seas tildado de loco, bendita locura si te jugás por Dios. Pero es importante, tengo que tenerlo claro. Lo mismo que le pasaba a él me pasó a los 18 años. Yo estaba ya al frente de otra iglesia en Obrien y necesitaba también trabajar. Entonces, ¿qué pasó? Viene el tesorero de la iglesia, que era inspector de ferrocarril, y me dice: Daniel, no te hagas problemas, si vos necesitas trabajar, yo te acomodo y entras en ferrocarril la semana que viene. ¿Sí? ¿Y de qué? Para maquinistas, así que vas a hacer el curso y ya entras. ¿Así? Le digo: ¿y cómo es el trabajo? Vas a manejar máquinas. Sí, dice, pero ¿en qué tiempo? Y me dice: bueno, allá es rotativo, así que te va a quedar un fin de semana libre y vas a trabajar. Y vas a tener un buen sueldo. En ese momento era muy buen sueldo. Y le dije: no. Nacho era un hombre no muy manso, así que encima se me enojó. Y gritaba como chancho. Decía que estaba el pastor ahí, frenando las cosas. Pero no. Y vos dices: no lo entendés. Y no. No, le digo, porque si yo tengo turnos rotativos, vos sabés que yo tengo a cargo los jóvenes en esta iglesia, tengo los adolescentes en la escuela dominical, voy los sábados a la iglesia en Obrien, es la iglesia que tengo a cargo y no puedo dejarlo así. Si vos me decís que es de lunes a viernes, chiche, porque yo salgo a las 8 de la noche, vengo y me hago cargo, pero así, no. Para él fue un loco, muchos no lo entendieron, solamente mi pastor lo entendió en ese momento y fue el que me defendió. Pero tenía que primar algo. Tu vida tiene que primar el servir al Señor. Si es que Dios ya te llamó, si es que estás comprometido con Él, si es que querés buscarle de Él, Él va a darte la victoria. Pero sos más que vencedor. Vas a poder batallar con esa materia que tanto te cuesta. Yo te cuento, toda la vida luché con la matemática. Hasta cuarto que me la llevé y Dios me dio la victoria. ¿Ah? Pero batallé. Primero, segundo, tercero y quinto di examen más el tercer examen por si las dudas. Pero así, rajuñando, pero pasé. Pero tenés que ponerte. Sos más que vencedor, tenés que creerle. No podés decir: a mí no me va a ir bien. No sé, a mí no me sale. Yo te aseguro que si vos vieras mi mente en matemática dirías: este es un burro. Pero parece que cuando me ponen todas las ecuaciones se me cierra así la cabeza. Pero sin embargo, Dios me dio la victoria en el momento adecuado. Tuve que hacer frente, tuve que ponerme a estudiar, pero lo hice. No creas que no vas a poder vencer, vas a tener la victoria.
si verdaderamente te tomas en Cristo, si verdaderamente le pedís a Él que te ayude, que te dé las fuerzas. Vas a poder salir frente a esa tentación que siempre está dándote vueltas. Si te pones en Él y comenzás a decirle, Señor, esto me cuesta y yo quiero ser un vencedor. Amén. Recordá esto. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, y este es Cristo. Amén. Por último, ¿por qué permitir que las presiones de la vida me molesten si puedo cobrar valor por saber que Jesús ha vencido al mundo y sus tribulaciones? Estas cosas, dice Juan 16:33, Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que cualquier situación en la cual nosotros estemos pasando, yo tengo que saber que en Cristo puedo ser un vencedor. Amén. Puedo tener la victoria, pero necesito pararme en la palabra, creerla y declararla, como cuando iba en la bicicleta. Yo sé que vas conmigo a todas partes. Sí. Declara palabra. Comenzá a creerle, comenzá a aplicarla. Muchas veces, hermanos, no arrebatamos la bendición por no creerla. Y vuelvo a los ejemplos más comunes de los miércoles. A veces pasa la gente y uno le ora, pero le dice, ¿qué pasa? Esta es la enfermedad que tengo. La declara. Y usted le dice, bueno, cree que Dios va a sanar. Y cuando termina de orar le dice, mañana voy al médico. No se haga problema, mañana voy al médico. ¿Saben los miércoles que he recibido esa respuesta? Pasó porque todo el mundo pasa. Pero no le creía que Dios podía hacerlo. Si usted no cree que Dios le puede sanar, no va a recibir el milagro. Va a dejarse orar, va a recibir la imposición de manos, pero no va a pasar nada. Si Dios da una palabra de ciencia, una palabra profética, y usted sabe que es para usted, pero no le hace caso, no va a pasar nada. Unos hermanos recibieron una palabra profética de Dios que tomaran esa cosa que Él había puesto en sus manos, que Él las iba a prosperar y los iba a multiplicar. La oyeron, no le hicieron caso, trabajaron como burros en distintas cosas, y cuando se cansaron de trabajar como burros y dicen, no, 5 años después viene y me dice, lo que el Señor me dijo hace 5 años, servirá para ahora, y ya pasó el tren, hay veces. La promesa de salvación es por la eternidad. Pero cuando Dios te da una palabra específica para un momento específico, vos te tenés que mover en esa dirección. Vos no podés dejarla. Pero ellos, como ya probaron con todas sus fuerzas, con todos sus pensamientos, hicieron todo lo que les pareció que podía hacerlos prosperar, como no les fue, 5 años después, querían que Dios hiciera lo que ya les había dicho que tenían que hacer. Encima habían quemado varias cosas de las que tenían en las manos en ese momento. Querido, es tiempo que entiendas que Dios en su palabra nos ha dejado principios para aplicar a nuestras vidas para que podamos triunfar. Y estas 20 maneras que hemos hablado en estos 3 sábados simplemente son algunas, son 20 nada más, de todas las maneras que Dios tiene para bendecirte. Pero que la forma fundamental es que vos las aprendas y las apliques, que tengas fe y le creas al Señor, que al oír la palabra la apliques a tu vida y permitas que el poder de Dios actúe en ti. Amén. Quiero saludar si hay alguno que nos